Bienvenidos jóvenes a un nuevo podcast que podamos compartir hoy. Vamos a conversar, Sammy. Bienvenido. Amén. Nuevamente por acá. Ya tenía rato no estar por acá. Pero qué alegre volver a estar por acá en este mes de bastante actividad en la iglesia, ¿verdad? Bastante, Bastante actividad, pero bastante. contentos porque Dios ha sido bueno, ¿verdad? Así Y es. creo que de lo que hemos vivido podemos entresacar que Dios nos hace trascender. Y Exacto. creo que Dios nos tiene preparado siempre algo especial. Así que Así es. vamos a entrar al tema. Hoy vamos a hablar acerca de este segmento de trascender. Hoy vamos a hablar de David, ¿verdad? Vamos a Así hablar es. de David y nos vamos a caer en esa parte. Y como iniciando, antes de que darte palabras de bienvenida, Así es. voy a dejar una parte de introducción donde esta palabra que venía meditando también, de, si alguna vez te has sentido menospreciado, ignorado por las personas, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos pasado por eso. Sí, creo que sí. Hasta, ya creo que ya estoy entrando en la conversación, pero es que traía esto anotado en mi pensamiento, de que hasta el apóstol, ¿por qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud? Ujú. Porque también como que siempre ha Quizá, habido eso de menosprecio. Pues de eso vamos a estar hablando, así es. parte de eso vamos a estar conversando. Así que Sammy, bienvenido nuevamente. Ujú. ¿Qué podemos comentar acerca de esta breve introducción y las Sí. palabras también? Bueno, primero que nada, pues bendecido con todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que hemos venido platicando en estos podcasts que siempre son de bendición y pues de bendición siempre el poder participar y estar acá pues platicando un poco de lo que el Señor viene haciendo. Y pues referente a eso, pues creo que sí, si no es, si no eh, decir que algunos, creo que todos hemos experimentado, pasado esa situación de sentirnos menospreciado o el sentirnos inútil quizá, que puede hacer que sean dos cositas que sí van bien unidas, el sentirnos de esa forma. Y creo que es una buena pregunta o un mensaje con tono de pregunta si nos hemos sentido alguna vez menospreciado, ¿verdad? Porque creo que de ahí empieza el tema de David, ¿no? De ese punto del menosprecio o el sentirse así ignorado o inútil incluso, ¿verdad? Pero creo que sí es una buena frase o una buena eh, pregunta que nos podríamos hacer nosotros. Si nos hemos sentido, en qué momento de nuestras vidas hemos sentido y cómo es que de ahí, a partir de ahí, el Señor hace algo en nosotros. Sí, de hecho, la historia de David empieza de esta manera mera controversial, ¿verdad? Ajá. Entre que llega Samuel y trae un mensaje de Dios para ungir a un nuevo rey. Pero no estaba Samuel ahí, ¿verdad? No estaba Samuel Sí. en esa parte. Y sabes que uno del texto, el texto que vamos a iniciar para ir conversando, nos situamos en 1 Samuel 16:11. Ujú. Y hay una parte de ese versículo o que va unido a este pasaje, es cuando ya no encuentra, bueno, Se ya no, acabaron las alternativas. ya no tienen más, en teoría ya no tienen más hijos que presentar, ¿verdad? Y ahí es Ajá. donde entra esa forma de decir, están menospreciando a David. Pero dice Samuel, y eso me gustó mucho, porque dice Samuel, tienes otro. Y delante de la presencia del Señor no podemos mentir. Sí. Y dice el padre de David, sí, tengo otro, está pastoreando. Y me gusta esto que dice Samuel, llámalo, porque Ujú. nos vamos a sentar a la mesa. Yo me quedé, estaba siendo menospreciado, y el Señor te llama, ven, nos vamos a sentar a la mesa. Llámalo porque nos vamos a sentar a la mesa. Así es. No, no le dice, llámalo que hay que ungir o a un llamamiento, no. Como que esa primera parte de trascender, cómo el Señor te va a ir preparando. Y recordemos ese pasaje, también ese salmo de David, Ujú. aderezas, A ver mesa, esas más. precisa. Creo que algo de que David veía también esa parte, no pues, estoy quizá imaginándome esa suposición de David Ajá, o sí, esa sí. posición de David cuando escribe ese salmo, aderezas mesa, aunque tiene muchas referencias acerca de David, de por qué lo escribe, pero yo lo quiero llevar como que a este lugar, por lo que dice Samuel, llámalo porque se tiene que sentar a la mesa. Y ahí estaban sus hermanos que Sí. los menospreciaban. De cierta manera eran como enemigos, ¿verdad? Sí, creo que sí está muy bien el contexto de lo que
venimos hablando del menosprecio, de la ignorancia que le tienen a David y traer a eso a lo que nos estás mencionando ahorita, ¿ah? De que lo llamó primero a la mesa. Es bien eh, sorprendente si nos vamos luego a este salmo que nos dice David, aderezas mesa en presencia de mis enemigos. Ala. Es bien impactante. Y si lo unimos a lo que estamos hablando, creo que es un buen arranque de episodio Sí, de este y esa podcast. manera de cómo trascender de ello, de verdad, yo últimamente he estado meditando en mi vida, es decir, hasta creo que hoy estaba pensando, así en confianza, Ujú. entre amigos, estaba pensando hoy precisamente, Señor, creo que todos tenemos anécdotas que de alguna otra manera nos bendice. Y sale eso porque con señoritas esta semana platicábamos por la actividad que teníamos virtual. Y yo les decía a ellas, a veces no dimensionamos que todas las situaciones nos ayudan, nos equipan. Sí, así Por eso es. la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, a los que confían en el Señor, a los que Sí, esperan en el Señor. Todo ayuda. Si sí. yo decía esta palabra, todo eso nos equipa, nos va equipando. Y viendo a David en esta parte, cuántas anécdotas, ¿no? David pudo haber tenido. Y empezando esto con menosprecio, pero que lo llaman a sentarse. ¿Cómo viene el Señor? Es decir, ni de Él sale a trascender, sino que es Dios el que te está llamando a trascender. Sí, Como un primer paso. Y luego viene eso de ungir, ¿verdad? Que es que viene esa parte de ungir. Y la expresión que hemos leído de que Dios no mira la apariencia, cuando dice ajá, Samuel, no mira la apariencia, mira lo que hay en el corazón. Dios ya se está viendo en esos momentos difíciles. Y como ve tu corazón, sí, así quiero que es. tienes que trascender. No te puedes quedar ahí a la deriva, en el olvido. Ajá, Y muchas veces, o cuando he leído esta parte, Dios se ha acordado de los que ignora. Y otra vez vuelvo a caer acá de David, cómo Dios se sí, acordó de él y de ese corazón tan dulce, dulce, de verdad, corazón tan dulce, que solo pensar a mí me dan ganas de llorar porque digo, ajá. qué corazón de David, que ella haya llamado la atención del Señor y que le dice, Él es conforme a mi A mi corazón. corazón. Y no ver la apariencia. Si mira Samuelito, no ver la apariencia, sino mira el El corazón. corazón. Aunque hay otros que se aprovechan de eso, ¿verdad? Que no, Se van entonces, al extremo. sí, estoy muy, mira, entonces andemos como queramos, con pelo largo, con aretes, y hoy con toda esa iglesia moderna y toda Ajá. Se agarran neopentecostal, de... y híjole, se desvían totalmente por este versículo. No, pero yo quiero llevarlo a que Dios en tu soledad está viendo tu corazón, en esa situación que estás pasando, y Él te va a llamar a trascender. Así es. No creamos que porque hoy estemos olvidados, nunca el Señor se va a fijar en. Pero si uno en su en la soledad de uno, en la personal de uno, busca al Señor de tu corazón, ahí el Señor te va a ir. Y un día aparecerá un Samuel Así es. aquí en la iglesia. Llámenlo, porque se tiene que sentar hoy conmigo. No sé, eh, ¿cómo te sentirías que viniera alguien que hoy se tiene que sentar aquí conmigo? Bueno, a veces es una dicha, porque bueno, en la mayoría de salmos, David enmarca mucho el hombre que el Señor ha escogido para que esté cerca de él es un dichoso, es un bienaventurado y creo que lo experimentó David, por eso lo decía. Y referente a eso de cómo el Señor nos llama y por medio de las pruebas o las luchas y las situaciones nos va equipando, creo que es es el método que el Señor utiliza como para decir, ah, este me va a servir y este va a ser bueno para poder Echémoslo al trascender. fuego, ¿va? Este va a Como ser los bueno para jóvenes trascender, sí. hebreos. Creo que es el método, siento yo, lo puedo ver así, que el Señor usa para decir, ah, este está bueno para trascender. Ah, este sí, para llegar a donde yo quiero que llegue. Has pasado En luchas medio de eso, difíciles, Samuelito. ajá, en medio de eso, ah, este tiene madera, tiene la capacidad para trascender. Este sí va a poder escalar, este sí va a poder llegar hacia donde yo quiero,
que llegue. Creo que es el método y sí es bien interesante e importante que sepamos lo que decías, que en medio de esas luchas, situaciones, pruebas, dificultades y todo lo que, el nombre que ustedes le pongan, por medio de eso el Señor nos equipa. Y es bien cierto, es ciertísimo, dice también por ahí los que escriben las cartas en el Nuevo Testamento, es ciertísimo que en medio de eso el Señor nos equipa. Porque más adelante uno se da cuenta de todo lo que pasó y se acuerda de lo que vivió y en medio de esa situación el Señor nos sacó y dice, sí, yo puedo ayudar al que está atrás, yo puedo ayudar al que viene atrás. Y es bien importante referente a eso, ¿verdad? Y sí, esa dicha que David tenía ahí, de que el Señor se haya visto su corazón y de ser de esos que el Señor dijo, este me va a servir para trascender. Y fíjate eso, Sammy, llamó la atención de Dios. Yo no sé si, de verdad dimensionamos esta palabra. Llamó la atención. Hermano, a veces no dimensionamos, y tal vez estoy usando esta palabra mucho porque es la verdad, a veces no dimensionamos y creemos que porque es algo pequeño, porque soy pequeño, porque aquí, que allá, Ujú. no podemos llamar la atención. Es que yo me quedo en eso, de este desarrollo del tema, yo, Señor, podemos llamar tu atención Sí, con humildad. No necesitas ser altivo y que hacer miles de cosas y así es, llegar a ser famoso. Yo no quiero llamar la atención de la gente, yo quiero llamar la atención de el Dios. Señor. Eso es lo que a mí me interesa, que mi Dios me vea en mis momentos difíciles y llamar su atención, que me cautive por su humildad y que esa atención, que Él se fije de mí y que luego que he estado, creo que te he platicado algo que he Así, sí, estado sí. meditando acerca de la unción. Hay mucho que decir y quizás yo de mi parte hablaría un montón, pero no me quiero salir del tema. Pero siguiendo la conversación de David, lo llaman a sentarse a la mesa, siendo olvidado, ahora va a ser reconocido. Ahora viene el ungimiento, este es mi elegido, el ungido es mi elegido. Sí, ya, Es- no hay de otra, él es y nadie más. su familia vean que él es el elegido por el Señor para ser rey. Y que viene ahora trascender, pero ¿qué es lo importante aquí? Es que no fue inmediato ver a su reinado. Y a Ajá, veces nos pasa eso también. Hay que sacar también una lección de que como el Señor me ungió y que no sé qué, que una profecía, la un hermano promesa, oró, me dio una promesa y queremos que ya el domingo ya ya sea, me se presenten cumpla. aquí como que hay un tiempo de preparación y dentro de ese tiempo de preparación hay que vencer gigantes. Sobre todo. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Verdad? Lo unge, pasa el tiempo y viene una lucha entre Israel y Filisteo, y viene David. Sale David, no es conocido por nadie. Ujú. Y aquí hay otra reflexión, es que el mundo, ante los gigantes que aparecen en la vida, te va a querer poner una armadura, pero uno no debe perder de cómo Dios lo llamó, Sí, de cómo Dios te preparó, ¿verdad? Y hay que vencer gigantes. ¿Qué gigantes podemos tener en este tiempo, Sam? pues hay bastantes. Quizá vamos a, o no vamos a coincidir en algunos porque como dependiendo de nuestra forma de vida o nuestra forma espiritual, ahí te va tirando el enemigo Es que a cada uno tiene su propio tu gigante. propio gigante, ajá. Y quizá algunos sí, que sí coincidiríamos, pero eh, creo que primero que nada está la situación en el mundo, lo más conocido, diríamos, en el tema de la juventud, el que nos dejamos guiar por las modas o por las corrientes juveniles, ¿verdad? Son unas situaciones que quizá si lo sacamos de lo que hoy estamos hablando, muchos de nosotros como jóvenes no lo veríamos como gigantes, sino que es algo normal. Eso no es un gigante, hombre. Pero sin darnos cuenta, como decías, César, nos ponen armadura
incorrecta. Si darnos cuenta que con esa armadura no vamos a poder vencer a ese gigante. Y nos dejamos poner esa armadura y lo vemos como que no fuera un gigante y normal. Pero el Señor nos da las piedras, pero la guardamos y nos perdemos mucho en cuanto a ver el gigante que el enemigo nos pone de una manera en la que nosotros no la vemos como un gigante. En esas modas, en esas corrientes que de verdad nos van atrapando y perdemos el objetivo que el Señor nos ha llamado, que es a trascender. Quizá por ahí nos vemos limitados o nos vemos ya en el tope con decirnos las promesas, las profecías que decís, con estos gigantes que no los vemos como lo que son gigantes, sino que lo vemos tan normal, tan casual, como siempre en muchos temas que hemos platicado, ¿verdad? Lo vemos muy normal. No sé qué otra palabra utilizar en estas cuestiones del mundo que no pensamos que sean, Que nos perjudique, que nos cosas. perjudiquen, sino que lo vemos tan normal, tan sencillo. No creemos que sea un gigante. Y sin darnos cuenta que realmente nos hemos dejado poner la armadura que decías. Y nos hemos olvidado de todo lo que el Señor ha venido, que te llamó a la mesa, que se acordó, que vio tu corazón, que ya te ungió, pero por esas corrientes y situaciones nos dejamos envolver Perder tu y llamamiento. perdemos el llamamiento. Y eso es algo que en nuestro corazón debe estar siempre latente, de que tenemos un llamamiento. Dice el apóstol que debemos ser dignos del supremo llamamiento de Cristo. Así es. Y es el Evangelio. Entonces, hermano, anúncienme con humo y con luces. Es un supremo llamamiento. ¿Saben cuál es el supremo llamamiento? A anunciar el Evangelio. Es el supremo. Yo digo a la pastora, así. Es que por todo lo que he pensado últimamente, dije, Señor, que muchas anécdotas que hemos vivido, pero fíjate que he estado pensando eh, en este tema de qué es el verdadero Evangelio. ¿Y qué diría el apóstol Pablo ante hoy en día los gigantes que se enfrentan? La música. Muchos cristianos escuchan música secular. Hay que decirlo así. Sí, Y como vos decías, y piensan que no pasa no nada, pasa que es nada. indefenso eso, ¿verdad? No, escuchamos una ranchera, una electrónica, una banda, eh, trap, rap, reggaetón. No pasa nada. Música, hermano, no pasa nada. ¿A quién le hace Música. daño? Y es cristiana, está hablando de Dios. No me quiero detener porque seguramente hasta nos pueden vetar este podcast, ¿verdad? Pero no quiero llegar a entrar tampoco con todas estas redes que ya se entra uno a pleitos serios, pero creo que son gigantes de hoy en día y que debemos de reconocer cuál es nuestra posición como hijos de Dios, con nuestro supremo llamamiento que Dios nos tiene y que nos ha ungido, nos ha llamado, nos ha preparado y nos está preparando. Y lo que decía, ¿verdad? De tener lo que el Señor nos ha dado. Piedrecitas. Quizá, digo, ¿qué podemos esperar de piedrecitas? ¿Qué podemos? No, no tengo mucho, pero con la unción también. Así es. Me doy cuenta que las cosas pequeñas, con la unción de Dios, derriban murallas, derriban gigantes. Y eso fue lo que pasó. Dice 1 Samuel 17:45. Y dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué fortaleza? ¿De cuántos años pudo haber tenido cuando pasó eso? Quizá unos 14 años, por ahí, 15, así mucho. Era un adolescente. Pero qué certeza. ¿Y por qué pasa eso? Porque en sus momentos de soledad, que yo como pastor defendiendo osos, ovejas, el Señor lo preparó. Y es donde volvemos a caer. Dios te está equipando, aún donde tú consideras que te está yendo, pero la corriente y quizá ya estás llegando. Un valle de muerte. Sí, ya estás llegando a lo último. No, ya, hermano, ya toqué otra cosa Ya no más. me levanto. Ya no, pero que Dios te está preparando. Ya como he dicho a algunos jóvenes, lo importante es que te levantes cuantas veces tengas que hacerlo.
porque dice su Sí, palabra que no, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, no somos los que nos quedamos tirados, sino que somos, dice la Biblia, de los que nos levantamos y defendemos la fe de Jesús. Eso somos. sí, Quizá hoy cometimos un error, pero para trascender tienes que levantar. ¿Cuántas veces tengas que hacerlo? sí, No es opción quedarte rendido, tirado al mundo. No es opción. Tienes que trascender. Dios nos está llamando a trascender. Primero porque se ha acordado de nosotros. Segundo porque ha visto nuestro corazón, de muchos, ¿verdad? Tercero, porque nos ha ungido con llamamiento santo. Cuarto, porque nos ha dado palabra, nos está preparando. Y quinto, que si Él nos ha preparado una armadura, creo que podemos vencer y podemos trascender en así eso. es. Y cómo David fue siendo rey, ¿verdad? Y, y quiero detenerme en este punto también para ir acoplando y fortaleciendo esta conversación. David como adorador, sacerdote, ¿qué podemos decir eso? Vos que andas ahí en alabanza, No, la verdad es ¿cómo que, interpretas eso de David, adorador, sacerdote? pues fíjate que viendo yo el tema, y creo que fue una clave en David el ser adorador, porque yo eh, creo que todos hemos leído los Salmos y la vida de David. Y David en cada una de sus facetas o de sus edades, en su crecimiento, tanto como pastor, fue un guerrero, llegó a ser el rey y hizo muchas cosas más, pero en cada una de esas facetas creo que la clave en él fue que nunca dejó esa comunión con el Señor, porque siendo ignorado, el Señor es mi pastor, nada me faltará con las ovejitas. Qué salmo tan precioso. En la guerra, adoraba, adoraba a David en la guerra. Siendo rey, también adoraba. O sea, nunca, desde que lo llamó el Señor o lo vio, siendo pastor de ovejas, hasta que llegó a ser rey, en ningún momento dejó de adorar al Señor, sino que en cada una se acordaba del Señor. Y decía David, ya siendo rey, así como tú te acordaste de mí, de aquella promesa que me diste, de aquel corazón que viste, siendo rey, seguía entonando los cantos, seguía entonando esas alabanzas, seguía en esa comunión con el Señor. Y creo que fue una clave muy importante y que uno como cristiano y como hijo de Dios, o como jóvenes que queremos llegar a trascender, creo que no debemos de olvidarnos de esa parte, ¿verdad? De no perder la comunión con el Señor, sino meternos de lleno, sumergirnos, que es lo que aprendimos en este retiro, sumergirnos y no olvidarnos sobre todo eso, ¿verdad? Que el Señor, así como se acordó de nosotros y nos llamó y nos ha hecho pasar por muchas cosas, incluso en esas situaciones, no olvidarnos del Señor y la comunión con el Señor, que es bien importante, el adorar al Señor, que es bien importante y hermoso, porque no se me olvida ni se me sale del corazón y de la mente lo que dice David en el Salmo 84, que dichosos son los que el Señor ha escogido para que le alaben. Y es una dicha tan grande que debemos sí dimensionarlo, como decías, dimensionarlo. Y creo que es una de las cosas que el Señor vio en el corazón de David y por eso llegó a conmoverlo, llegó a tocar el corazón del Señor. Qué hermoso es ser adorador, porque como decías, comparto esa palabra. Hay una expresión que el Señor nos regaló y es sentirme dichoso por ti, mi Jesús. Así Es es. eso, llegas a comprender que tu vida en general, ya sea trabajando, sea familiar, te sientes dichoso de tener al Señor y lo Sí. adoras. Y adorar no es solo aquí en la iglesia, me voy a apostar y voy a adorar al Señor. No, en tu trabajo, cuando hablan bien de ti, hacen buen trabajo. Estás adorando Ajá. al Señor porque están alabando al Señor porque están hablando bien de su Hijo. Pero qué triste y lamentable con no, hombre, ese Aragán, bueno, para nada, por gusto lo tengo acá, lo voy a despedir porque no hace nada y solo Ajá. eh, molestando anda por acá. Qué feo, pero que diga, no, no me respeten porque es el mejor trabajador que tengo en los estudios, es el mejor que mejor nota saca,
se dedica, es dedicado, se esforzado en su familia, es el que transmite paz y no es el que hace la A la bulla y olla. que anda Le- enojado y que anda insultando y que anda causando división en la familia. No, sino que en tu casa estás produciendo adoración con lo que haces. Y eso es lo que, ese es el verdadero evangelio. Yo estoy llegando a esa conclusión en mi vida, de decir, tu verdadero evangelio es todo aquello que manifieste a Cristo por medio de mis acciones. Sí, Mm, No aquí en la iglesia, que aquí en la iglesia todos se miran santos, bonitos. No, es que allá afuera, ¿cómo te ve la gente? ¿Qué dicen de ti? De David, un adorador que manifestaba al Señor la presencia, esa comunión con el Señor y esa manifestación que él tenía para dedicarse a él y que hasta al propio Saúl, ¿verdad? Lo ministró, al mismo sabor. al propio Saúl lo ministró. Salían no sé cuántos demonios tenía en el pensamiento de Saúl, pero eso está en 1 Samuel 16:23, ¿verdad? Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba la arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía. Eso debemos hacer nosotros. Sí, Tal vez hay una molestia en la casa de y nosotros, ay Señor, causa alivio. Tal vez hay una situación en el trabajo desesperada, alivio. Y eso me pasaba hoy precisamente. Ahí llegaron a molestarme. No, que no te relajo. Tranquilo, calma. No lo hagamos a lo loco. Tranquilo, ajá. da alivio. Eso tenemos que hacer. Si andamos en la calle, ¿verdad? Y con todo el tráfico, sí, que no sé qué. No, transmite alivio. Yo me gusta esto, transmite alivio. Por donde quiera que vayas, Sí, transmite alivio. Eso es trascender. Es que creemos que trascender es un hacer renombre, tener un una renombre. proeza, voy a hacer un milagro aquí, un milagro allá, ah, voy a hacer que se multiplique el pan, trascendí. En los milagros de Jesús, de los panes, ¿quién fue el que trascendió? El niñito que tenía pececitos y panitos. De ahí vino a trascender. Él trascendió. Nadie tenía más peces ni panes. Nadie, ni siquiera los discípulos Ujú. tenía. Y él, voy a trascender con esto. Algo chiquito. Pero el Señor. Y venimos otra vez a eso, ¿verdad? De cosas pequeñas de uno. Lo más sencillo, humilde. El Señor lo hace trascender en uno. Te hace sobresalir. Pero no por nuestro orgullo ni vanidad, ni Dios me libre, sino que por nuestra propia humildad. Así es. Y yo te digo, joven, toca la arpa en tu casa. No, hermano, no sé ni fa mayor, ni fa menor, ni nada de De sostenido de moles, nada, nada. no sé nada de música. No sé nada de eso. Toca la arpa que Dios te ha dado en tus manos. Así es. Dios te ha dado, algo nos ha Algo dado el al Señor Señor. nos dio. Porque Él dice que Él bendice la obra de las manos. Así es. Eso quiere decir que algo podemos hacer en estas manos. Algo para edificar. Edifícate. Edifiquémonos, vivamos en esa sintonía, ¿verdad? Porque eso es adorar al Señor con un corazón ah, preparado. Y bueno, David, para trascender, voy a decir rápidamente cosas en lo que David en su vida Ujú. trascendió. Trascendió en el rechazo, que lo veíamos primero. Trascendió en la persecución de Saúl. ¿Te acordás Sí, de ese pasaje donde lo encuentra durmiendo a Saúl, ¿verdad? Y no lo mató. Trascend pues digo, cosas trascendió. pequeñas. Dios te hace trascender. Ante la crítica de Mical, trascendió. Ahí digo, Señor, creo que Mical hasta le dio algo en el hígado porque lo que dijo David, mira, me gozo porque lo que era de tu papá se lo quitaron para dármelo a mí. Yo creo que se le picó el hígado, creo yo, porque, Me imagino. o le salió un cálculo, ¿ah? Porque algo le tuvo que haber pasado, porque qué palabra, y sí, la dejó quieta, Sí, sin respuesta alguna. la dejó quieta. Para ir concluyendo, Samuelito, ¿en qué área de tu vida Dios te está llamando a trascender? ¿En personal o también como grupo? Ajá. Pues personalmente,
Lo he visto así en mi vida, que el Señor me ha estado llamando en el servicio a los hermanos. O sea, el servirte a tu persona, el servir a los hermanos que nos vayan a ver de nuestra congregación. También el servicio a los que están a mi alrededor, no solo aquí en la congregación, ¿verdad? Sino llevarles ese mensaje. Y creo que ahí podríamos unir en general al grupo, como iglesia, como hijos del Señor, llevar ese mensaje a, a cada lugar donde estemos. Y que el Señor realmente a partir de ahí haga trascender no lo que soy como persona, sino el llamado de llevar el mensaje del Señor a las demás personas. Que el Señor a través de esas palabras que yo diga o en el servicio que yo haga a mis hermanos, el Señor trascienda en ese hecho y no tanto en la persona de uno, sino en ese servicio, en ese mensaje que el Señor pone en nuestros labios, pone en mi boca, que el Señor trascienda y que haga algo en eso que el Señor me envió o pone en nuestros labios a hacer. Sí, Dios es tan bueno que cada vez que nosotros nos disponemos, ¿verdad? De hecho, en Ajá, nuestro retiro, así empezaba la palabra, ya estamos con ese corazón dispuesto para ajá, sí, recibir sí, del Señor y también para servir. Creo que también Dios hace trascendernos cuando disponemos eso, de nuestro servicio a nuestros hermanos, ah, tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, quiere trascender, sí, ¿verdad? Que cuando lleguemos allá en los cielos, el Señor nos diga, buen siervo fiel, mira, estuviste ahí cuando necesitaba, mi hijo andaba ahí, medio ajá, perdido, y le diste palabra y vino a los pies de Cristo. sí, Necesitaba agua, ser un buen samaritano. Eso es trascender de las cosas pequeñas. Dios hará ah, cosas mayores, hará sí, trascender. Y no con grandeza ni vanagloria, sino con un espíritu humilde. Y Dios, ese espíritu humilde dice que Él lo exalta a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo. Y yo quiero finalizar con con este texto inspirador, ¿verdad? Que a muchos también les ha bendecido y está en Salmo 37:5, Reina Valera 60. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará mira, con lo que tengamos. Por muy pequeño que sea y tú digas, no, es que lo mío es, no sé hablar, dijeron por ahí un hermano, dijo el siervo Moisés, no sé hablar, ajá, dijo el profeta Jeremías también, no, Señor, yo no, yo pondré palabras. Hermano, de verdad, no te limites, sí, no dimensiones algo pequeño, porque es pequeño, entonces ahí me voy a quedar. No, Dios puede trascenderte, Dios puede hacer algo extraordinario, solo confía en Él y el resto, y él Él se lo hace. encarga Eso de pasó mí. con David, solo ven a sentarte en la mesa, el resto lo hago yo, te voy a ungir, el resto lo hago yo, preséntate para pelear, di, yo quiero pelear, el resto lo hago Así, yo, todos los enemigos, el resto lo hago yo. Sé adorador, sé creyente, sé fiel al Señor, el resto, Él lo hace, pero con la disposición de uno, y uno trasciende. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa trascendencia en el mundo, ser luz, trascender, sí. trascender. ¿Qué quieres agregar para ir finalizando? Pues solo dos cositas referente a ese texto. El encomendar a Jehová nuestro camino, o sea, nuestro camino esté en Él, para Él y por Él. Luego la confianza en el Señor. Y creo que el resto, como decías, César, Él lo va a hacer. O sea, la confianza y estar apegado o en el camino del Señor es la clave. Y lo decía el salmista, ¿verdad? Y Él hará. Miren, mucha, estemos en el camino del Señor, confiemos en Él y lo demás el Señor va a hacer trascender, lo va a hacer trascender. Creo que eso es la clave para nosotros como hijos del Señor y Él va a hacer, Él va a hacer. Amén, hermanos. Así que dispongamos nuestro corazón para trascender, confiemos en Él, encomendemos nuestro camino, el resto lo hace el Señor. Sí, Con lo el pequeño Señor. que hoy tengamos, que para nosotros quizás es muy pequeño, para Dios lo puede usar para, no te imaginas ni para cuánto el Señor te puede usar. Así que les invitamos y les agradecemos también por estar conectado en el programa de los jóvenes, los podcasts, donde predicamos a Jesucristo, Así donde es. hablamos de Jesucristo, donde el centro es Jesucristo, a Él anunciamos, no hacemos propaganda de nadie, sino que al único que le echamos flores es a Al Cristo, Señor. ¿verdad? Entonces, nuevamente agradecerles esa conexión
de nuestro programa y los bendecimos. Y si no te has suscrito al canal de la iglesia, lo puedes hacer. Te puedes conectar a nuestros servicios. Si vives muy lejos, ¿verdad? Puedes conectarte y recibir la bendición también. Te- Suscríbete para que también te den las alertas de que ya empezó los servicios o esos programas que sean de edificación, Sí. ¿verdad? Y que Dios también ponga en tu corazón esa palabra y que se esté ahí guardada. Y si quieres compartir también este podcast, lo puedes hacer, ¿verdad? Tal vez hasta con compartiendo el Señor va a Va a trascender y una trascender alma eso. se va a salvar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros anhelamos. No es fama, no es nada, sino que es anunciar a Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y fue un gusto, Sammy, volver a Amén. estar con tu persona conversando del Señor. Amén. Esperamos en otra también poderlo hacer. Volver a estar. Los bendecimos y Amén. que Dios siempre esté con ustedes. Amén.